Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y mire, antes de iniciar quisiera ver si usted puede apreciar lo siguiente. Aquí en mis manos tengo un espejo y no sé si usted pueda visualizarme en el espejo. Seguramente sí, seguramente un poco me puede visualizar en el espejo. No sé si usted me vea de la misma manera en la cámara, es decir, aquí que aquí. No sé si usted pueda apreciar, pero normalmente si yo me viera en el espejo, yo puedo verme en la cámara o en la pantalla. Tengo un monitor en donde se refleja lo que está captando la pantalla, pero también me puedo ver en el espejo. Ahora, usted me ve de una manera seguramente con sus ojos en persona, diferente a como me ve en la cámara y posiblemente también sea diferente a como me ve en el espejo. Ahora, cuando yo me veo en el espejo o cuando usted se ve en el espejo nos da una representación de lo que aparentemente somos, pero no da una representación exacta ni perfecta, pero muy parecida a lo que somos. Es decir, usted y yo no nos podemos ver con nuestros propios ojos, excepto a través del reflejo del espejo o de algo que nos refleje la imagen. El reflejo diríamos que podría ser uno de los elementos que nos podrían dar un reflejo más exacto de lo que somos, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, como usted me ve a mí a través de la cámara o como usted me ve a mí en persona, es muy diferente que como yo me veo en el espejo. Usted sí me puede ver a mí exactamente como soy, digamos que de manera presencial, pero yo cuando me veo en un espejo no me puedo ver exactamente como soy, porque no me puedo ver con mis propios ojos a mí mismo, sino a través del reflejo. Lo mismo le pasaría a usted. Lo que le quiero decir con esto es que no hay manera de que nos podamos ver a nosotros mismos, excepto físicamente, me refiero al cuerpo, sino a través de un espejo, de algo que se refleje o que refleje nuestra imagen. De la misma manera, no podemos conocernos a nosotros mismos en nuestra alma, sino a través de lo que sentimos o a través de lo que actuamos, de lo que hacemos o de lo que hablamos o de lo que oímos o de lo que olemos, gustamos o vemos. Pero cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos de lo que hay dentro de nosotros, cuando hablamos de la nueva creación que somos en Cristo, como lo dice segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no podemos vernos a través de los ojos, ni a través del espejo físico que utilizamos ahorita, ni a través de los sentimientos, ni a través de las emociones, ni a través, digamos que de las acciones, técnicamente hablando. Así es que, ¿cómo podemos ver lo que hay en nuestro interior? ¿Cómo podemos ver exactamente lo que somos? Porque el ser humano es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que tiene eternidad en nosotros es nuestro espíritu. Recuerde que nuestra alma y nuestro cuerpo van están bajo, digamos que la corrupción por causa del pecado original, y Cristo nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a tener un espíritu que es el mismo espíritu que tenemos ya, que es uno con el espíritu de Cristo, un espíritu perfecto, sellado por el Espíritu Santo, y Cristo nos va a dar, cuando Él venga por nosotros, un nuevo cuerpo glorificado y vamos a tener un alma renovada, perfecta, que no tiene malos pensamientos, que no tiene una mala conducta, que no tiene malos deseos ni malos sueños, sino perfecta. Entonces vamos a ser con Cristo personas glorificadas, con un cuerpo glorificado, con un alma y un cuerpo perfecto. Bien, ¿por qué le digo estas cosas? Porque me gustaría que usted me acompañara a Santiago y vamos a buscar en Santiago algunos versículos. Vamos a leer en Santiago algunos versículos muy interesantes. Mire, vamos a ir por favor a Santiago capítulo 1. Vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 1
y vamos a buscar a partir del versículo 23, vamos a leer. Ahora, hay quienes dicen, siento en mi espíritu, pero podemos sentir en el corazón, pero cuando hablamos del espíritu no podemos sentirlo. Nuestro espíritu no se puede sentir. Nuestro espíritu no se puede presenciar, es decir, de manera natural, porque habita o cohabita o se mueve en el ámbito espiritual. Pero es importante que usted y yo entendamos que en nosotros habita el reino de Dios, el ámbito espiritual y también el reino natural en el cual estamos, el reino material. Es muy importante que entendamos esto. Pero entonces, ¿cómo podemos ver o saber lo que hay en nuestro interior y por qué sería importante conocer o saber lo que hay en nuestro interior? Cuando alguien recibe una herencia, si no tiene conocimiento de la herencia y de lo que ha recibido como herencia, de qué cosas o de qué características es la herencia o qué es lo que la herencia contiene o contempla, entonces de nada sirve haber recibido una herencia o ser herederos si no tenemos conocimiento de lo que recibimos y si tampoco podemos apropiarnos de lo que recibimos. Así es que, aunque seamos herederos, y hablo de una herencia natural, necesitamos conocer lo que la herencia dice que nos ha sido concedido, pero también necesitamos saber cómo poder poseer o apropiarnos de la herencia. De otra manera, no tendría ningún provecho para nosotros. Bueno, dice el versículo 23 del primer capítulo de Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, aquel que oye la palabra, pero no la entiende, no persevera en ella, no la cree y no vive en ella, entonces dice, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural y si considera a sí mismo, se va, es decir, se ve un tiempo en el espejo y después se va a su trabajo, a sus quehaceres y luego olvida cómo era. La pregunta es, ¿quién viéndose en el reflejo de un espejo va a irse y olvidarse cómo es? Le voy a poner algo, un ejemplo práctico. Por ejemplo, usted se conoce a sí mismo por cómo se ha visto en un espejo. Primero que nada, si usted jamás se hubiera visto en un espejo y a usted le dicen que aquel que está en la foto o aquel que está en aquel álbum o en aquella pintura es usted, usted quizá podría tener cierta incertidumbre. Pero porque usted se ha visto en un espejo, usted sabe quién es y cuando usted ve una foto de una credencial o una foto de alguien que le tomó en algún viaje, que aparece en algún periódico o que ahora aparece en las redes sociales, usted sabe que es usted por causa de que usted se conoce, porque se ha visto reflejado en un espejo. No estamos hablando de que otros lo reconozcan, porque otros lo han visto a usted con sus propios ojos y pueden describir si en una foto está usted o no está usted, pero estamos hablando en lo personal, en primera persona. Así es que como nosotros nos hemos visto en un espejo, sabemos que cuando estamos en una foto, ¿quiénes somos los de la foto? De hecho, cuando nos presentan una foto que hay muchas personas y que nosotros sabemos que estuvimos en esa foto, lo primero que hacemos es buscar en dónde estamos nosotros. Eso es como una cualidad de cada persona. Siempre cuando le presentan una foto que no conocía y que sabe que usted está ahí, usted sabe que está ahí, lo primero que va a hacer es buscar dónde está usted y después va a observar lo demás. Así es que aquí es muy interesante porque dice, si alguien se ve en un espejo, pues difícilmente se va a olvidar cómo es, aunque tuviera demencia o que fuera negligente o no fuera observador. Por ejemplo, si usted se ve en un espejo, usted puede observar si usted tiene nariz grande, nariz pequeña, nariz aguda o nariz de alguna manera o de otra, si usted tiene los ojos grandes o los ojos pequeños, si usted tiene la ceja poblada o tiene una ceja que apenas se nota, usted puede verse sus orejas,
sus cachetes, su barbilla, si tiene barbilla partida por el medio, si es de una manera o si es de otra. Y vamos a hablar solo del aspecto del rostro. Así es que usted difícilmente puede olvidar que tiene un lunar aquí o que tiene un lunar acá o que tiene un lunar aquí o si tiene los ojos cafés o los ojos verdes o los ojos azules. Cuando uno se acostumbra a ver en el espejo, usted sabe cómo es y difícilmente se puede olvidar. Pero así es que dice aquí, hace una analogía de alguien que se ve en el espejo como alguien que oye la palabra, pero no es hacedor, no vive en ella, no persevera, no la entiende, no la cree correctamente, no persevera en ella. Así es que alguien que escucha la palabra y la palabra no le hace provecho para nada, es como alguien que se ve en un espejo y después no se acuerda. Si tiene ojos verdes, si tiene ojos azules, si tiene un lunar, si tiene la nariz aguileña o la nariz de una manera o de otra, si es moreno, si es blanco, si es güero. Sería muy extraño, ¿no? Pero es muy importante que entendamos esto. Versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. 25. Más el que mira atentamente, es decir, si usted se viene en un espejo y realmente usted lo único que usa el espejo es para desearse los buenos días. Pero normalmente los espejos son para arreglarse, para peinarse, para este tipo de cosas. Así es que si alguien solo utilizaría el espejo para verse borrosamente y saber que ahí está y darse los buenos días y no pone atención en lo que ve, entonces posiblemente nunca va a saber cómo es. Digamos que en la antigüedad no había muchos espejos donde uno se podría reflejar, pues quizá en el agua, no había fotografías, no había redes sociales, así es que ¿cómo uno podría identificarse cómo es? Posiblemente solo las personas muy ricas tenían acceso a los espejos. Así es que aquí hace una referencia muy interesante, porque ahora usted y yo podemos entender que sabemos cómo somos. ¿Y cómo es que vamos a saber exactamente cómo somos cuando atentamente nos fijamos? Normalmente las personas cuando ven algún cambio en su rostro, ya sea que ven alguna imperfección en su rostro que no tenían, se fijan, mira, ahora ya te salió una arruga, ya te salió un absceso, ya te salió, tienes una marca por alguna razón que antes no la habías identificado, pero esto no se puede descubrir si uno no se fija atentamente en el espejo. Bueno, dice el versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad y persevera en ella, la ley de la libertad, le tengo una noticia, la ley de la libertad es la palabra de Dios. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad y persevera en ella, esto es en la palabra del Señor, no siendo oidor olvidadizo, sino siendo hacedor de la obra, es decir, conociendo, entendiendo y creyendo correctamente, perseverando en la palabra y viviendo de acuerdo a la palabra. Entonces, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado tiene que ver con alcanzar lo más alto deseado, tiene que ver con prosperar de acuerdo a la benignidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bienaventurado tiene que ver con ser altamente favorecido, pero no solo como nombre o como un, digamos que, ¿cómo le podríamos llamar? Como un eslogan o como un adjetivo calificativo, pero solo como una mera expresión, sino ser altamente favorecido, ser bienaventurado en lo que hacemos, tiene que ver con no solo entenderlo, creerlo, conocerlo, pero vivirlo, experimentarlo, que la palabra nos dé provecho, es decir, tener provecho de la bendición que ya nos ha sido concedida por gracia en Cristo Jesús. La palabra nos describe en Hebreos que cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no añadimos fe,
entonces no podemos aprovechar los beneficios, el poder, el éxito de la palabra. Y recuerde que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. La palabra es viva y eficaz. La palabra tiene el poder para renovar nuestras mentes y transformar nuestra alma y vivificar nuestro cuerpo y causar que haya toda gracia en nosotros para tener todo lo suficiente y abundar para muchas buenas obras, prosperar, perseverar en la salud, en el bienestar, en nuestro comportamiento, en todas las áreas de nuestra vida. Así es que es muy importante que podamos considerar esto, que Dios lo que quiere es que tú y yo estemos atentos a la palabra, que no seamos ligeros o negligentes respecto a la palabra, porque la palabra es eficaz. Y cuando alguien es atento es que persevera, se mantiene, observa, entiende. Recuerde que si usted no entiende la palabra, viene el diablo y se roba la palabra. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Acompáñeme, por favor, a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer un poquito más arriba. Vamos a leer el versículo 12. A partir del versículo 12. Bueno, sí, vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así: así que, teniendo tal esperanza, el evangelio de la gracia, la salvación que es en Cristo Jesús, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol Pablo. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Está haciendo alusión a la época del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y que erigieron o levantaron el tabernáculo y que Dios se manifestaba y que Dios tenía esa comunión con Moisés, o Moisés podía tener esa comunión con Dios. Y dice la escritura que cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, su rostro resplandecía y Moisés se ponía un velo. Dice, y no como Moisés que se ponía un velo sobre su rostro, es decir, porque había una gloria extraordinaria en él, pero esa gloria estaba reservada para el tiempo de Jesús. Así es que para que los judíos o los israelitas no fijaran sus ojos en la gloria de Moisés, pero que pudieran observar la gloria que les iba a ser manifiesta a través de Cristo Jesús. Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque si ellos fijaban la gloria de Dios en el rostro de Moisés, ellos iban a fijar sus corazones y su ser en la ley. Y la ley simplemente era un tutor hasta llevarnos a Cristo. La ley simplemente era señalar el pecado de los hombres y no que los hombres vieran la gloria de Moisés para que creyeran que su eternidad estaba, digamos, que sujeta a lo que la ley demandaba y a lo que la ley mostraba, que era a un hombre pecador. En el huerto del Edén, cuando Dios creó todas las cosas, sembró en medio del huerto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. A Adán y a su mujer se le dio el poder, la libertad para comer de todo árbol. Pero el Señor le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comas de él, ciertamente morirás. Así es que no comas de él. Pero Adán y su mujer tenían el poder de poder hacerlo, de comer, porque tenían libre voluntad, libre albedrío. Así es que Adán y su mujer comieron posiblemente de los árboles que estaban alrededor, pero nunca comieron del árbol de la vida, sino que comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y cuando esto sucedió, el pecado entró porque desobedecieron a Dios, Dios se apartó de ellos espiritualmente porque les dijo, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y entonces Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén.
No los sacó del huerto del Edén por causa de su pecado, técnicamente hablando, porque Dios se molestó con ellos y los sacó por enojo y por su pecado. Aunque podríamos pensar que así fue, pero técnicamente no fue exactamente por eso, sino que Dios los sacó porque si ellos en su condición de pecadores ahora, del pecado que había entrado en sus vidas y la corrupción y la maldad que había entrado en sus corazones, si ellos comían del fruto del árbol de la vida, entonces iban a permanecer eternamente en esa condición de pecado. Así es que Dios los sacó del Edén para que ellos no pudieran tener acceso al árbol de la vida y que vivieran eternamente en una muerte separados de Dios. Y Dios no solo los sacó, sino que puso una estrategia, puso querubines para que ellos no pudieran, para que ellos no volvieran a tener acceso al Edén y que ellos tuvieran acceso al árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la ley, representa el ministerio de Moisés. El árbol de la vida representa a Jesucristo, representa la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que dice el escritor de Hebreos, perdón, de Corintios, Pablo, dice, Dios no quería que fijaran sus ojos en Moisés para que quedaran arraigados a la ley, en el sentido de que la ley estaba señalándoles el pecado, para que ellos cuando Jesucristo apareciera en escena, entendieran que necesitaban ser salvados y restaurados, que no se podía hacerlo, no se podía lograr ser salvado y justificado ante Dios por nuestros méritos y nuestras obras y nuestra obediencia y nuestro cumplimiento ante la ley, sino que la ley nunca fue dada para justificar al hombre, ni para santificar al hombre, ni para hacer bueno al hombre. La ley es santa, es justa y es buena, pero no puede santificar, justificar, ni hacer bueno al hombre, sino solo Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta, pero solo aquel que cree en Jesús y que recibe lo que Jesús hizo en su obra terminada, consumada, entonces puede beneficiarse de lo que Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que dice aquí, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto a Moisés y la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual para Cristo es quitado, el cual por Cristo es quitado. El velo es quitado porque ya no estamos bajo la ley, que la ley lo que hace es señalar el pecado, pero Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, por los de los creyentes y por los de los incrédulos, si hablamos en el tiempo presente. Porque cuando Cristo pagó, todos éramos incrédulos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos separados de Dios por el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por el pecado de todo el mundo. El apóstol Juan dice que pagó por los pecados no solo nuestros, porque Juan está escribiendo a partir del momento de que él se considera salvo, porque él había recibido y había creído en Cristo. Así es que cuando el apóstol Juan escribe esto, describe, el Señor pagó por los pecados de los creyentes y de los incrédulos de todo el mundo, pero ¿quién se puede beneficiar del perdón ante Dios y de ser justificado para con Dios? Solo aquel que cree en Jesús y que recibe de Jesús la salvación y la vida eterna y el perdón de los pecados. Aquel que cree en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que dice, por Cristo Jesús fue quitado el velo, porque ya no fuimos llamados a observar la ley, porque la ley lo único que manifiesta es que somos pecadores. La ley lo único que nos dice es que el pecado está presente, pero Cristo nos dice que el pecado fue quitado, es decir, que el pecado fue cubierto y pagado. La deuda del pecado, que nos era contraria, fue cubierta, juzgada y pagada. Todo pecado fue juzgado en Cristo Jesús. Los pasados, los presentes y los futuros. Todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros, fueron juzgados en el cuerpo y en la vida de Jesús en la cruz. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, aquellos que no creen en Jesús y que rechazan a Jesús.
y quieren seguir aferrados a la ley de Moisés. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todo aquel que se convierte a Cristo y que entiende la bendición del evangelio del reino, del evangelio de Jesús, el velo le es quitado y ya no tiene más que observar la ley, porque Dios pone la justicia de la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que nosotros no obedecemos la ley para ser justificados por la ley, porque no es posible hacerlo, pero nosotros actuamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús como resultado de que somos hijos de Dios, como fruto. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Así es que cuando nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo en la Biblia, en la palabra de Dios, la Biblia es la que nos refleja perfectamente lo que ahora somos en el Espíritu, lo que ahora somos en nuestra identidad con Cristo. La Biblia es la única, es como el espejo perfecto que refleja lo que somos en el Espíritu. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice la Escritura, en el Espíritu, no en el cuerpo, no en el alma, no en la mente, en el Espíritu. En el Espíritu tenemos la mente de Cristo, en el Espíritu tenemos el Espíritu de Cristo, en el Espíritu tenemos el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. En el Espíritu estamos completos en Cristo. Cristo fue quebrantado para que nosotros seamos hechos completos en Él. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Y cuando nosotros vemos como en un espejo, a cara descubierta, sin un velo puesto en nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la justicia y la verdad y la fe de Jesús, entonces nosotros podemos ver lo que hay en nuestro interior. Así es que permitimos que nuestra mente sea renovada para que nuestra vida sea transformada. Dice aquí, viendo como en un espejo la gloria del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu del Señor. Es decir, la palabra y el Espíritu de Dios, revelando la palabra, causan una renovación en nuestras mentes de tal manera que entonces podemos observar perfectamente lo que somos en el Espíritu, nuestra alma observa, nuestro cuerpo observa y el Espíritu manifiesta con poder. El Espíritu de Dios que mora en nosotros y la palabra de Dios que la estamos viendo en la Escritura como en un espejo, cuando la conocemos, la entendemos y la creemos correctamente, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que Dios es un Dios de amor, que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cuando entendemos el intercambio divino que está escrito en la palabra de Dios y cómo fuimos hechos criaturas nuevas, creados en la justicia y santidad de la verdad, y nos fue dado un nuevo espíritu, y ahora somos nuevas criaturas, y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y el Espíritu Santo nos selló, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, de tal manera que Dios envió su Espíritu a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, y ahora somos uno perfecto con Cristo, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él, como lo dice 1 Corintios 6:17. Así es que lo maravilloso y precioso es que la palabra es la que nos revela, la que nos refleja lo que ya somos en nosotros. Y es tan importante que tú y yo siempre estemos conscientes y cada día estar siendo transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, más y más y más y más en cada una de las áreas de nuestra vida, para que podamos aprovechar toda la bendición que nos ha sido concedida, la herencia. Tenemos que conocerla en la palabra y a través de la fe podemos apropiarnos de esa herencia. Dios nos dio herencia en Cristo Jesús de acuerdo a las riquezas en gloria, en el nombre de Jesús, para que no solo las conozcamos por la revelación del Espíritu. 1 Corintios 6:12 dice que recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos lo revela a través de la palabra, pero con la oportunidad y el propósito de que podamos por la fe viene por el oír la palabra, para que por la fe podamos apropiarnos, hacer nuestra la herencia y disfrutar la herencia
y que nuestra alma y nuestro cuerpo participen de la herencia de la transformación que nos ha sido concedida por gracia en Cristo Jesús, y que entonces en la plena libertad, reinando en vida por la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, podamos cumplir nuestro propósito, podamos amar, podamos bendecir, podamos ir por aquellos que se están perdiendo, podamos ser la luz del mundo, podamos ser la sal de la tierra, cumplir nuestro propósito, ser un canal de bendición para abundar en muchas buenas obras, y que muchos vengan al conocimiento de la verdad, y que otros también aprendan a través de cuando nosotros servimos y enseñamos a otros, aprendan a poder creer, entender correctamente, a conocer la bendición que nos ha sido dada en Cristo y apropiarse por la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tan gloriosa revelación y tan gloriosa bendición. Gracias, Señor, porque en ti tenemos a nuestro Salvador Redentor, la fuente de vida, nuestra provisión, la fuente de salvación, de vida eterna y de vida abundante. Gracias por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo y tu palabra a favor de nosotros. Gracias por lo que tú eres, y porque nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás, porque tu amor permanece para siempre y tú nos amas profunda y eternamente. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo, somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén